Gracias. Bueno, yo le voy a dar un cariz a la estrategia desde el punto de vista de los recursos humanos. Hemos escuchado que una de las definiciones o una palabra bastante trillada en la década del 90, después se fue perdiendo, era: los hombres de recursos humanos somos socios estratégicos del negocio. Y nunca estuve de acuerdo con esa, con esa definición, tampoco lo estoy ahora, porque pocas veces se entiende que es ser socio estratégico de un negocio. En definitiva, si ustedes me preguntan como hombre de recursos humanos cómo me definiría, yo me defino como un hombre de negocios que sea algo de recursos humanos. Y creo que la tendencia tiene que ser esa. Ser socio está bárbaro, pero en realidad el que pone el capital es un accionista. A veces hacemos macanas y seguimos estando en la compañía, a veces nos va bien, también estamos en la compañía, o hacemos las cosas bien y no estamos. Ser socio es una palabra demasiado amplia para decir somos los hombres de recursos humanos socios estratégicos del negocio, cuando ni siquiera muchos saben cuál es la estrategia del negocio. Entonces, a mí me gusta más pensar en el negocio. Yo creo que los hombres de recursos humanos en las últimas décadas hemos perdido un lugar importante dentro de la mesa de las direcciones porque no entendimos por dónde iba el negocio. Y creo que eso es clave. En primer lugar, entender por dónde va el negocio, cuál es la estrategia del negocio, por dónde es el canal en donde se gana dinero y por dónde se pierde. Y les voy a contar una experiencia personal que he tenido en dos industrias en las que he trabajado, bueno, en todas las industrias que he trabajado, pero hay dos muy particulares. Una fue en la industria del petróleo. Yo trabajé durante 10 años en la industria del petróleo en distintos países, inclusive viví en la Patagonia varios años. Lo primero que hice fue, quiero ir a conocer un pozo, conocer de dónde sale el petróleo. Y estuve viviendo en una gamela, que era una especie de casa rodante, durante 2 semanas, para saber qué se pensaba, qué se respiraba, cómo piensa una persona que está ahí en el pozo, cómo se saca el petróleo. Básicamente hay que entender cómo se saca el petróleo. Y después viví 4 años en la Patagonia, entendiendo el negocio, por dónde estaba la refinería, la refinación, qué es lo que se hacía y demás. Ahí pude empezar a poner en prácticas, valga la redundancia, de recursos humanos. Lo mismo me pasó cuando trabajé en Siemens. Yo trabajé en Alemania varios años. Lo primero que hice cuando llegué a Alemania, le digo al CEO de la unidad de negocio donde trabajaba, que era Transportation System, que era la parte de transportes, quiero ir a conocer la planta donde fabrican trenes. Quiero hablar con los ingenieros, quiero ver cómo se hace el negocio, por dónde pasa la rentabilidad, entender el P&L, empezar a entender realmente el negocio para poder después opinar de recursos humanos. Y muchas veces arrancamos al revés, opinamos de recursos humanos sin entender por dónde va el negocio. Esto es como un médico que le da un medicamento a alguien sin pedirle análisis previos. Se puede equivocar de punta a punta. Por eso creo que desde los recursos humanos, entender la estrategia del negocio es base, es la clave. Vamos a poder dar un buen diagnóstico de la organización y vamos a poder dar buenos planes de acción para que esa organización sea exitosa en la medida que entendamos la estrategia y el negocio. Y eso no nos va a hacer socios del negocio, eso nos va a hacer hombres de negocios que puedan dar un valor agregado desde los recursos humanos. La clave del éxito en una buena gestión de recursos humanos es poder entender el negocio y la estrategia del negocio. Por eso no alcanza con saber de desarrollo, no alcanza con saber de capacitación, no alcanza con saber de compensaciones, no alcanza con manejar bien las relaciones laborales, no alcanza con tantas cosas que estudiamos y que hemos visto a lo largo de nuestra carrera. Hoy se necesita más. Hoy se necesita manejar herramientas financieras, se necesita manejar herramientas del negocio, se necesita poder sentarse en una discusión, en una mesa de directorio y discutir temas del negocio para poder luego dar valor agregado desde una visión de los recursos humanos. Por eso creo e insisto en esto, la estrategia de los negocios son claves para una buena gestión de los recursos humanos, porque en definitiva quienes hacen negocios son los recursos humanos.
y nosotros somos facilitadores de esos recursos.